Para muchos carabineros, Claudio Crespo no es solo un funcionario absuelto, es un símbolo. Pero el fallo que vamos a comentar no debe mirarse solo desde la emoción, debe mirarse como una elección práctica para todo funcionario de carabineros que sale a la calle, cumple órdenes, enfrenta riesgos y después puede tener que explicar su actuación ante un fiscal, un sumario o un tribunal. El mensaje central es este: el derecho puede proteger al funcionario policial, pero esa protección no opera en el aire, opera con prueba, protocolos, contexto y una actuación que pueda explicarse jurídicamente. Estamos hablando de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en la causa RIT 357-2024, seguido contra don Claudio Fernando Crespo Guzmán. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre del año 2019, durante el estallido social, o como ustedes quieran llamarlo, en el sector de calle Carabineros de Chile con avenida Vicuña Maquena. Como ustedes saben por las noticias, el actual diputado Gustavo Gatica sufrió lesiones, perdiendo total e irreversiblemente la visión. Pero el juicio penal no se trata o no se trataba solo de constatar ese daño. La pregunta era si ese resultado podía generar responsabilidad penal para el señor Crespo por el delito acusado. En este sentido, en el derecho penal, el resultado importa, pero no basta por sí solo. Lo que se analiza es la conducta concreta. ¿Qué hizo el funcionario? ¿En qué contexto actuó el funcionario? ¿Con qué medio actuó el funcionario? ¿Frente a qué amenaza actuó el funcionario y conforme a qué reglas actuó el funcionario? ¿Por qué este caso importa para Carabineros? Este caso importa porque muestra algo que todo funcionario de Carabineros debe tener claro. Un procedimiento policial no termina cuando termina el servicio. Puede seguir después en un parte, en una investigación administrativa, en una declaración ante fiscalía, en peritajes, en videos, en cámaras corporales, en informes institucionales y eventualmente en un juicio oral. Por eso, el procedimiento correcto no es solo una obligación operativa, es también una forma de defensa jurídica. En este sentido, no basta con actuar, hay que saber explicar por qué se actuó en ese momento. La pregunta central no era si el señor Crespo era héroe o villano. La pregunta clave era si se acreditó, más allá de toda duda razonable en el juicio, el fallo que estamos comentando, si su conducta configuraba el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Y además, si se probó que actuó el señor Crespo incumpliendo los reglamentos aplicables, o si su conducta estaba amparada por una causal de justificación, especialmente la legítima defensa privilegiada del número 6 del artículo 10 del Código Penal. En este sentido, cuando un carabinero usa la fuerza, después pueden analizarse o deben analizarse tres planos. Uno, si había una agresión. Dos, si el medio usado fue racional y proporcional. Y tres, si se actuó conforme a protocolo. ¿Qué decidió el tribunal? De acuerdo al fallo que estamos comentando, el tribunal decidió absolver a don Claudio Crespo. Pero esta absolución no debe entenderse como una regla de inocencia automática para todo funcionario policial acusado por uso de la fuerza. Y aquí hay que distinguir bien. Una cosa es la presunción de inocencia, que siempre rige para toda persona imputada por un delito, y otra cosa muy distinta es creer que por ser carabinero la absolución está asegurada. Lo que dijo el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago es que en este caso concreto, conforme a la prueba, la ley Naín Retamal, los reglamentos aplicables y la legítima defensa privilegiada, no correspondía condenar al señor Crespo por el delito acusado. Y en este sentido,
Cada caso se juzga según su prueba. La misma ley puede proteger en un caso y no ser suficiente en otro, si el contexto, la prueba o la explicación del procedimiento son distintos. Pues bien, uno de los puntos centrales del fallo que estamos comentando fue la ley 21.560, conocida como la ley Naim Retamal. Esta ley modificó el artículo 150D del Código Penal, agregando una exigencia relevante, que el funcionario actúe en incumplimiento de los reglamentos respectivos. Eso significa que para condenar por apremios ilegítimos no basta decir que hubo una lesión grave o un uso indebido de la fuerza. La acusación debe acreditar una infracción concreta al reglamento aplicable. Y como esa modificación legal era más favorable al acusado, el tribunal la aplicó retroactivamente. La ley, recordemos que es del año 2023, el hecho ocurrió en el año 2019, pero se aplicó de manera retroactiva por ser más favorable a los acusados por un delito. En este sentido, los reglamentos no son un detalle. Cumplirlos puede hacer la diferencia entre una imputación penal sostenible y una defensa sólida. La acusación se apoyó en la circular 1832 en la Orden General 2635 que regula el uso diferenciado y gradual de la fuerza. Esto deja una enseñanza muy concreta. Los protocolos no son simples papeles administrativos. En un juicio penal pueden servir para acusar, pero también para defender. Por eso, el funcionario de Carabineros debe conocer los niveles de resistencia, los niveles de fuerza, el uso progresivo de medios, las condiciones de empleo del armamento menos letal y los deberes posteriores de informar. Y en este sentido, si se usa la fuerza, el parte o informe debe explicarlo así. ¿Cuál era la agresión? ¿Por qué era necesario actuar? ¿Qué medios usó? ¿Por qué ese medio era racional? Y si existían o no alternativas menos intensas para ese momento. Estimamos que un error sería creer que basta con decir me estaban atacando. No basta. En un proceso penal se analiza el tipo de agresión, su intensidad, su actualidad, la distancia, el número de personas, los objetos utilizados, la posición del funcionario, la posibilidad real de despliegue, la protección disponible y el medio empleado, lo que se hizo en el caso del señor Crespo. Eso no significa exigir una actuación perfecta, significa que la actuación debe poder explicarse racionalmente. Y en este sentido, cuando un funcionario informe un procedimiento, no escriba solo conclusiones, describa hechos concretos, quién agredía, cómo agredía, desde dónde, con qué objeto, contra quién, qué riesgo generaba y qué decisión operativa se adoptó. Muchas veces se juzga la función policial desde una expectativa irreal. Se espera que el funcionario decida con calma, en segundos, en medio del ruido, la violencia, el riesgo físico, la presión y el caos operativo. Pero el derecho penal debe mirar el caso desde las circunstancias concretas del funcionario en el momento de la agresión, no desde la comodidad de una revisión posterior. Esto no significa justificar cualquier actuación, significa evaluar con realismo. En este sentido, la justificación del uso de la fuerza debe estar conectada al momento exacto de la decisión. No sirve justificar un disparo por una agresión que ocurrió varios minutos antes si esa agresión ya cesó. La explicación debe ser actual, concreta y situada. Pues bien, el tribunal también analizó la legítima defensa privilegiada del artículo 10, número 6 del Código Penal reformado por la ley Naim Retamal. Los elementos siguen siendo exigentes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. En el caso del señor Crespo, la mayoría del tribunal entendió que existía una agresión ilegítima actual y potencialmente letal en un contexto de grave alteración del orden público. Pero la legítima defensa privilegiada no es inocencia automática, es una protección reforzada cuando se cumplen sus requisitos. Y en este sentido, la legítima defensa privilegiada no reemplaza el protocolo, la refuerza
cuando la actuación está justificada por una agresión real y grave. Este fallo también muestra la importancia enorme de la evidencia audiovisual. En el juicio se discutieron videos, cámaras corporales, sincronizaciones, posiciones, sonidos, distancias, trayectorias, armas, municiones y peritajes. Eso demuestra algo práctico. Hoy un procedimiento puede ser reconstruido segundo a segundo. Y en este sentido, a los funcionarios les señalo: cuide la evidencia, active correctamente los medios de registro cuando corresponda, informe la existencia de cámaras, resguarde la cadena de custodia, no altere registros, no complete parte de forma genérica. Lo que hoy parece un detalle administrativo, mañana puede ser la prueba central de su defensa. También hay que decirlo con claridad: la absolución del señor Crespo no borra el daño sufrido por el actual diputado Gustavo Gatica. La pérdida total de visión es un hecho gravísimo, pero en el derecho penal el resultado por sí solo no basta para condenar. Para condenar se requiere una conducta típica, antijurídica y culpable, acreditada más allá de toda duda razonable. En este sentido, un resultado grave siempre generará discusión, debate, polémica. Por eso, mientras más intenso sea el medio usado, mayor debe ser la claridad de la justificación, del registro y del informe posterior. Respaldar a Carabineros no significa sostener que todo funcionario es automáticamente inocente de cualquier imputación por el solo hecho de vestir uniforme. Pero controlar el uso de la fuerza tampoco puede significar condena anticipada. Una sociedad seria necesita ambas cosas: control jurídico de la fuerza estatal y protección efectiva para los funcionarios que cumplen funciones de orden público en condiciones extremas. En este sentido, el mejor respaldo institucional no es decir nunca hay responsabilidad. El mejor respaldo es capacitación, reglas claras, medios adecuados, informes bien hechos, defensa técnica oportuna y respeto al debido proceso. Este fallo no significa que todo funcionario policial acusado por uso de la fuerza será absuelto, porque no todos los casos se juzgan igual. La misma ley Naín Retamal puede operar de forma distinta según el contexto, la prueba, la agresión, el arma utilizada, la distancia, la acusación concreta, la calidad de los registros y la valoración del tribunal. No confunda un fallo favorable con una regla automática. Cada procedimiento y cada caso debe ser defendible por sí mismo. En definitiva, para todo funcionario de Carabineros, la lección práctica del caso Crespo es esta: no basta tener razón en la calle, hay que poder demostrar después por qué se actuó. No basta decir me atacaron, hay que escribir la agresión. No basta decir use la fuerza, hay que explicar por qué ese medio era necesario. No basta decir cumplí mi deber, hay que mostrar cómo ese deber se cumplió conforme a la ley y el protocolo. El fallo Crespo muestra que el derecho puede proteger al funcionario policial, pero esa protección se construye con actuación profesional, registro, prueba, reglamento y defensa técnica. Para muchos carabineros, el señor Crespo es un símbolo, para algunos incluso un héroe. Pero jurídicamente el tribunal no juzgó heroísmo, juzgó responsabilidad penal. Y la enseñanza más importante es esta: el funcionario policial no está fuera del derecho, pero tampoco debe quedar fuera de su protección. Ni inocencia automática, ni condena anticipada. Derecho penal, pruebas, protocolos y cumplimiento del deber. No basta actuar, hay que poder explicar por qué se actuó. El protocolo puede acusar, pero también puede defender. Más fuerza exige más justificación. Un parte genérico puede ser una mala defensa. Cámaras, registros e informes pueden definir un juicio. Ni inocencia automática, como señalé, ni condena anticipada. Mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda y trabajo con el suboficial mayor en retiro don Gastón Álamos Cifuentes. Esta fue una presentación del canal Abogados y Asesores Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI y Gendarmería. Espero que este video haya sido de utilidad. Que estén muy bien.